Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos con Python y Pandas. Hoy vamos a ver lo que sería en cierta forma la segunda parte de estadística. Más que una clase donde les enseñe algo, quiero darles una introducción a algunos métodos de ciencia de datos con la idea de que tengan un concepto general de lo que se hace, que sean familiares, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando uno estudia ya estadística o ciencia de datos, pues es muy recomendable tomar una materia específica y sobre todo en ciencia de datos es muy común tomar un diplomado. El curso que han tomado hasta ahora pues les da una base súper sólida para llegar al diplomado, ya tienen una idea muy clara de cómo funciona Python, ya pueden procesar datos, muchas cosas les van a sonar. Entonces me gustaría que viéramos algunos de los conjuntos de datos. Vamos a ver un conjunto de datos. Quiero que veamos algunos de los métodos para que se den una idea muy general, muy por encima de qué es lo que se hace, cómo se hace. Vean algunas de las cosas que a veces fallan. Creo que es lo que este curso ha mostrado mucho, que las cosas fallan y pues es lo que me interesa, ¿no? Que en la práctica puedan ustedes resolver los problemas. Entonces, dicho eso, este es el Notebook 11 de Ciencia de Datos. Y voy a empezar diciendo que vamos a cambiar de conjunto de datos, porque el conjunto de datos que tenemos tiene muchos categóricos, eso es súper común en conjuntos de datos de gobierno, pero para muchas cuestiones de machine learning uno necesita datos numéricos y bastantes, sin datos faltantes, etcétera, etcétera, lo cual hace hacer machine learning con datos de gobierno súper difícil porque los datos nunca están tan limpios. Vamos a usar varias bibliotecas. Vamos a usar scikit-learn, también SciPy y StatModels. Si alguna no la tienen, la pueden instalar. Ya saben, aquí está esta línea comentada. Ustedes ya pueden instalar fácilmente bibliotecas en este momento. Y vamos a utilizar un conjunto de datos de ejemplo que viene ya en sklearn para que no tengan que molestarse en descargar cosas. Entonces, este de aquí es un conjunto de datos que ya viene formateado. Y sklearn es una biblioteca para Machine Learning, lo que se llama aprendizaje de máquina, es un área muy parecida a lo que es la IA, es una discusión que es cada cosa, y tiene una gran ventaja que es que ya todo está estructurado y estandarizado en un formato. Entonces, ustedes siguen el formato, ya todo corre muy rápido y muy fácil. Eso es muy útil si uno ya sabe lo que hace y terriblemente peligroso si uno no sabe lo que hace. Entonces, este conjunto de datos lo que hacen es que tomaron biopsias de células de tumor de cáncer de mama de 569 pacientes y vieron si eran benigno o maligno, ¿no? Y este es les tomaron así, vieron las células, les tomaron fotos, vieron un montón de cosas, 30 características a cuáles vamos a ver, y dijeron para cada quien benigno o maligno. Y este es un conjunto que se utiliza para probar algoritmos y aprender. Entonces, lo que ustedes quieren es generar, es pues ver cuáles de las características que midieron correlacionan más con si es benigno o maligno. Entonces uno puede tener crecimientos raros que no son realmente malos, no se salen de control, y crecimientos que son peligrosísimos, ¿no? Ya un cáncer descontrolado. Entonces, aquí uno lo que quiere es predecir, tomarle a otra mujer una biopsia, meterla al microscopio, sacarle la foto y predecir si es benigno o maligno para ver si uno continúa con cirugía o no, porque pues en general las cirugías son súper agresivas, ¿no? Las mastectomías son una cuestión muy, muy agresiva y no hablemos de la quimio. Entonces, aquí lo sacan y tiene una descripción. Entonces, la descripción nos dice sin 569 instancias, 30 numéricos, aquí es lo que tenemos, y entonces a cada cosa, al radio, a la textura, al perímetro, al área, a qué tan liso es, qué tan compacto, le sacaron varias medidas estadísticas, mediana, desviación estándar, la peor, etcétera, etcétera, ¿no? Te dicen de dónde viene, miren, de UCML Cancer Wisconsin, aquí vienen los creadores, pueden ustedes buscarlo, pueden ver el artículo si lo quieren ustedes revisar, ¿no?
Este es un conjunto de datos que está muy diseñado para que funcione. De hecho, por eso es un conjunto de datos de ejemplo, porque sabemos que funciona. Y aquí están las referencias, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, como lo cargamos, es una estructura de datos de scikit-learn. Es muy útil si van a hacer Machine Learning o ciencia de datos aprender esta estructura. Pero este es un curso de Python Pandas básico, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar los datos y los nombres de las variables, voy a agregar los diagnósticos y voy a hacer un data frame. Entonces, ¿cómo se ve mi data frame? Pues aquí tengo las pacientes de 0 a 568, las medidas y el diagnóstico. 0 es maligno, 1 es benigno. Perfecto. Entonces, vamos a revisarlo con describe. Entonces, me dice cuántas tengo, la mediana, los cuantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a graficarlo. Aquí hice yo una función especial para graficar independientemente cada una. Pueden ustedes revisarla, ya tienen ustedes la capacidad de revisar lo que está pasando aquí. Más que nada lo que hace es que grafica en filas y columnas. Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, estas son las variables. En general se ven normales. No todas van a ser, no todas son normales. No vamos hoy a checar distribución. Quiero que vean esto. Esta va de 0 a 25, de 0 a 40, de 0 a 2000. Entonces, vean ustedes que las escalas son muy diferentes, ¿no? Esto sobre todo es para una revisión rápida. Cuando hagan ese tipo de algoritmo donde las escalas cambien, siempre chequen las escalas. Miren, este a 2000 y este no llega a punto 150. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces ya tenemos una idea bastante clara. Lo primero que vamos a ver son las correlaciones. Sobre todo pongo esta primera porque en el profile de Python les regresa la correlación y creo que es como muy importante que sepan antes de que acabe el curso qué significa la correlación y algunas cuestiones estadísticas muy importantes. Entonces, la correlación lo que dice es si dos cosas varían igual o parecido. Entonces, si esto sube, aquello sube, si esto baja, aquello baja, o al revés, ¿no? Uno sube y el otro baja, y entonces si este sube, este baja y al revés, se van turnando, ¿no? Entonces, lo que te habla es de la varianza entre dos variables. En general, es un número que va de -1 a 1. Uno es que son así idénticas. Si una sube, la otra sube. Si A sube, B sube. Si B baja, B baja. Si es -1, es que son totalmente opuestas, ¿no? Si Alicia está feliz, Bob está enojado. Si Bob está enojado, Alicia está feliz porque se traen ahí un pique marca diablo. Entonces, ahí dices, es -1 porque totalmente opuestos, ¿no? Si es 0, a uno le vale el otro, así como, pues si a mí me va bien o a ti te va mal, vientos, compa, no me importa, ¿no? Es en cierta forma así como neutra la relación. Es una forma, si tienen dos variables numéricas, muy, muy útil de ver si hay una relación. El más comúnmente usado es Pearson, que lo que te dice es que son lineales. Tiene una serie de suposiciones que vamos a ver en un momento. Es bastante bueno. Yo personalmente soy muy fan de Spearman porque pues tiene menos suposiciones, es no lineal, puede manejar outliers, etcétera, etcétera. Pero en general, el que más usamos es Pearson y que es el que quiero que veamos hoy como para que sean familiares. Ahora, la primera cosa, correlación no implica causalidad. Que dos cosas vayan juntas no significa que una cause u otra, ni siquiera que estén relacionadas. Por ejemplo, miren, este es el gasto de los Estados Unidos durante 10 años en ciencia, tecnología, espacio, es decir, casi casi la NASA, y estos son los suicidios por estrangulamiento. La correlación es de 0.99789. Es una correlación altísima y no tienen nada que ver. Es puro al azar. Yo les recomendaría mucho que vayan a esta página, Spurious Correlations. Tiene datos bastante actualizados de bastantes cosas y pueden ver ustedes así distribuciones bien complejas eh, y bienes correlacionales, ¿no? Miren, por ejemplo,
¿Cuánta gente estudia filosofía en Estados Unidos con la generación de electricidad en Yemen? Correlación altísima. Entonces, acuérdense siempre de esto, correlación no implica causalidad. El invertir dinero en ciencia no hace que la gente se ahorque. El estudiar un doctorado a lo mejor sí te causa depresión, eso sí podría ser causal, pero generalmente no. Entonces, la forma más fácil de sacar una correlación es con punto core. Entonces, tienen ustedes su data frame, le dicen punto core y nos va a sacar esta variable. Voy a hacer esto así para que se vea mejor la matriz. Entonces, miren, ¿se acuerdan ustedes cómo estaba nuestro data frame, no? Nuestro data frame tenía aquí todas las mediciones de los pacientes y aquí teníamos lo que habíamos, estas son nuestras observaciones y aquí tenemos nuestras variables, ¿no? Entonces, vean las variables, mean radius, mean texture, bla, bla, bla. Vean la correlación. Mean radius contra mean radius siempre es uno, porque pues la correlación de uno mismo con uno mismo siempre es uno. Textura contra textura, textura contra radio, etcétera, etcétera, ¿no? Y vean que esta es una matriz cuadrada. Y estos numeritos me dicen que tanto correlación. Uno es absolutamente correlacionado. Las cosas siempre deben de dar uno contra sí mismas. Y vean que es cuadrada, es decir, la textura contra el radio es exactamente la misma que el radio contra la textura. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ver esta tabla a mí siempre se me hace súper complejo, entonces yo tiendo a usar dos cosas. Una es usar un heatmap y lo grafica con el orden que ya quedó. Miren, diagnóstico, correlación latente con casi todo, ¿no? Pero muchas veces yo termino usando un cluster map, porque esto me agrupa al mismo tiempo variables y entonces puedo ver conjuntos de variables fuertemente relacionadas. Miren, aquí se arma un clúster, aquí otro clúster, aquí vemos las negativas, etcétera, etcétera. Les recomiendo fuertemente que cuando se haga correlaciones tienen que checar dos cosas, que pongan el mínimo en -1 y 1, porque entonces hay correlaciones muy débiles y es importante asegurarse de que hasta dónde llegan las correlaciones y que es en una escala divergente. Yo trato de escoger escalas donde el centro sea amarillo para poder ver los nans. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, aquí ya quedó, ¿no? Dicen ustedes, ah, perfecto, ya tengo aquí un mapa de correlaciones, etcétera, etcétera. Depende, porque dijimos que para toda prueba estadística hay que checar varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, déjenme hacer una cuestión. ¿Se pueden sacar correlaciones de datos categóricos? Por ejemplo, aquí hice uno de sexo, grupo sanguíneo y enfermedad, pero las tienen que codificar. Entonces se usa getDummies, es esta función de aquí, para volver a variables binarias. Y lo que hacen es que dicen sexo femenino, masculino, para cada categoría ponen si es femenino, si es verdadero o falso, vean aquí. Sexo, femenino, masculino, grupo sanguíneo, A, B, B, o enfermedad no sí. Vean cómo cada una de las categorías se volvió una columna. Y luego sobre estos verdaderos y falsos sacan la correlación. Obviamente masculino y femenino, entre ellos tienen que ser negativos, porque pues si es uno o el otro, pero pueden aquí ver si sexo femenino correlaciona con alguna otra de las variables. Entonces esto es como una nota para correlaciones. Ahora, nosotros cuando hablamos de pruebas estadísticas, dijimos que no podemos hacer nada más la prueba, sino que había que checar varias cosas. Y hablamos de este valor de significancia estadística. Entonces dijimos, tenemos que ver dos cosas, ¿no? El estadístico y la significancia. Entonces, Pearson tiene varias suposiciones. Supone que la relación es lineal, es decir, las cosas suben lo mismo o bajan lo mismo. Supone que las variables son normales. Yo simplemente por estas dos, viendo estos datos, diría, ah, porque sí, algunas se ven normales, aunque con outliers fuertes, pero hay otras que no son ni remotamente normales. Entonces, eso es algo que hay que checar. Nos vamos a seguir con Pearson, aunque estrictamente hablando, yo recomendaría usar Spearman, porque Pearson es la más común y quiero que vean varias de las limitaciones que tenemos con ella, ¿no?
Supone que es una escala de intervalo o razón, es decir, puede trabajar bien con binarios, tiene que ser, es mejor con continuos y homocedesticidad, es decir, la variabilidad de una variable más o menos se tiene que parecer a la otra. Si no, hay que escalar. Y la hipótesis nula es que no hay correlación, la hipótesis alternativa es que sí, y tenemos un criterio de aceptación, ¿no? Tenemos un valor P. Pandas por default no nos da el valor P. Entonces, de SciPy, de Scientific Python Stats, hay que importar Pearson R. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos Pearson R, el conjunto de datos A, coma, el conjunto de datos B, y nos va a regresar varias cosas. El valor de correlación, nuestro estadístico, y el valor P. Entonces, miren, nos dice menos 0,26, esta es una correlación débil negativa, y una significancia de 2,388 por E a la menos 10 es significativa. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar todas las correlaciones. Ahora, si se dan cuenta, punto core de pandas nos regresa una matriz cuadrada. Entonces, si yo tenía 20 variables, calcula 20 por 20 variables y algunas las calcula dos veces y la diagonal también la calcula. Entonces, esto crece rapidísimo. De hecho, es una de las razones por la que los profiles tienden a trabarse y a fracasar. Por eso muchas veces saca uno mínimo o sin correlaciones, porque este es un cálculo muy pesado. Entonces, muchas veces lo que yo hago para poder trabajar esto de manera más limpia es que en lugar de una matriz de correlaciones, saca algo en formato tidy data. Entonces, aquí estoy usando combinaciones. Voy a tomar todas las columnas y eso va a ser las combinaciones de las columnas, ¿no? Uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, bla, bla, bla. Y luego va a tomar dos con tres, porque no va a tomar ni el uno, porque ya lo calculamos, uno, dos, y tampoco va a calcular dos, dos. Voy a para cada una de estas combinaciones de tamaño 2 sacar la correlación, guardar el valor de, guardar la correlación, el estadístico y el valor P, y yo siempre guardo con cuántos pares de datos hice la correlación. Les quito los NA y cuento los pares de datos, porque sobre todo cuando los datos tienen NA, a veces uno saca correlaciones con 5 o 10 puntos y eso simplemente por la cantidad de puntos no lo vale, ¿no? Y lo voy a volver un data frame y lo voy a ordenar para que sea más fácil de usar. Yo personalmente guardaría esto como un diccionario ya en un pipeline más grande, pero para este curso creo que es mucho más fácil utilizar un data frame. Y así nos ahorramos los iteradores de diccionarios, que si no son familiares con ellos pueden ser complicados. Entonces, miren, aquí está. Esta radio contra perímetro, 569, correlación de Pearson. La P, ok, pero radio, eso es muchas veces que significa que es tan chiquita que colapsó. Ok, aquí la tenemos, ¿no? El perímetro. Vamos a ver cuántas no son significativas. Es decir, dijimos que para que sea significativa tiene que ser la P menor a 0,5. Entonces las voy a sacar. Me dice 51 no son significativas. Entonces, esas las voy a quitar. Y vamos a ver la distribución. Esta de aquí es el histograma de las correlaciones, de los valores de las correlaciones significativas. Quiero que vean que una correlación sea significativa, es decir, que estadísticamente los números den, no significa que sea fuerte. Dijimos, -1 es que son totalmente opuestas y uno es que son totalmente iguales. Vean ustedes que la gran mayoría están entre -0,5 y 0,5. Entonces, todas estas de aquí son correlaciones débiles. A veces sube, pero como que sube, y a veces no. A veces baja, pero como que baja, y a veces no. Muchas veces lo que uno hace cuando uno está haciendo un análisis de correlación es que, bueno, filtras por el valor P para que sean significativas tus correlaciones y luego fijas un valor mínimo. Para datos biológicos muchas veces ponemos .9, .8, depende. Yo voy a usar un umbral ahorita bastante laxo, .75. Miren, estas son las correlaciones estadísticamente significativas
y que el valor absoluto ya sea es menor a menos 0,75 o mayor. Vean ustedes que una matriz que era enorme se nos hizo chiquitita. Hay muy pocas correlaciones que cumplan los dos criterios. ¿Ok? Diagnóstico con unas cuantas variables. Aquí este clúster medio se mantuvo, pero más o menos. Perímetro y radio tiene mucho sentido que estén relacionadas. También tiene mucho sentido con área, con dimensión franca. Ok, entonces ya tenemos las correlaciones. Esto pues muchas veces se utiliza para otros análisis. Pero antes de seguir, hay algo que quiero que revisemos. ¿Se acuerdan de este cómic del valor P? Entonces yo les dije, un valor P de 0,05 significa que una de cada 20 veces tú esperas que por pura suerte te salga algo significativo, ¿no? Esto te dice qué tanto te debes de sorprender de que te salga algo. Entonces dicen, tenemos las gomitas de colores que hacen que a uno le dé algún acné. Y entonces probamos 20 veces. Miren, wow, las verdes. Ni las cian, ni las rojas, ni las salmón, ni nada. Pero las verdes salen. Y todo el mundo dice, ah, las gorditas, las gomitas verdes hacen. Pues no, porque probaste 20 veces. Una de 20 por puro azar te tiene que funcionar. Entonces, nosotros hicimos 465 pruebas. Por puro azar, 23 de nuestras correlaciones pueden suceder. Así, con 0,05, 23 son espurias. ¿Y cuántas tenemos que sean fuertes? Pues no tenemos muchas. Entonces hay que revisar si son espurias o no. Esto se hace cuando uno hace varias pruebas estadísticas. En general, cada quien tiene su umbral. No todo mundo lo hace y hay un artículo que ganó un Ig Nobel buenísimo donde un grupo estadístico toma un salmón congelado, lo mete a uno de estos aparatos para ver actividad eléctrica y el salmón tiene actividad eléctrica. Y entonces lo que sé es que este software no hace multiple hipótesis testing, que es la prueba de múltiples hipótesis. Y entonces el salmón sale con la actividad, simplemente por el ruido natural del proceso, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo. La verdad es que, por ejemplo, muchas veces uno usa FDR si uno está haciendo cosas exploratorias porque es mucho más relajado, pero también pueden usar Bonferroni, que es bastante, bastante, bastante estricto. Y entonces lo que voy a hacer es que de Stats Models voy a importar multitest. A multitest le pasamos la lista de valores P, el alfa de significancia y el método de correlación, de corrección. Y nos va a regresar varias cosas. Vean ustedes la documentación. En particular, a mí me importan los que se rechazan, que son los que tú tienes y que son válidos, pero no lo son, y los valores P corregidos, porque hace una corrección. Entonces lo calculamos y nos dice rechazamos 367 hipótesis. Entonces, de las 465 que tenía, me quedan menos de 100. Voy a guardar rejected y p-values corrected en el data frame. Y vamos a ver las que no fueron rechazadas, las válidas. Y nos dice son estas, ¿no? Quiero que vean ustedes que muchas son débiles. De hecho, creo que casi todas son débiles. Y vean qué poquitas nos quedaron. Entonces, esto es un paso bastante importante cuando uno hace pruebas, sobre todo cuando uno tiene correlaciones. Hay que hacer varias cosas. Bonferroni es particularmente astringente, no lo voy a negar. Un poco lo escogí para que vean ustedes lo astringente que puede uno ser. Es un error muy, muy común en la estadística de los artículos que se prueban datos masivos y no se hacen correcciones de múltiple hipótesis. Y pues obviamente las cosas no soportan una buena estadística y no escalan. Tengan esto mucho en cuenta. El valor P no siempre es el fin no te dice que algo sea verdad. Y sobre todo cuando tengan muchos test y cuando tienen datos grandes, ya vieron que no es raro, pues esto puede fracasar. Entonces, tómenlo en cuenta.
Ok, ahora pasemos a una cosa diferente. Mm, Otra cosa que me interesa mucho que vean es el PCA, el análisis de componentes principales, es Principal Component Analysis, porque es una técnica muy común cuando uno tiene matrices de datos numéricos o incluso categóricos codificables, o factores. Para ver, entonces ustedes, si se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es una matriz n-dimensional, lo cual suena aterrador, ¿no? Eso quiere decir, tengo muchas observaciones y tengo muchas variables. Si a cada variable le aplico, le digo que es una dimensión, pues mi matriz, si es de tamaño 33 tiene 33 dimensiones. Entonces, ¿cómo grafican ustedes un espacio de tamaño 33 dimensiones? Es decir, una dimensión, dos dimensiones es posible, tres se pone complicado, 33 dimensiones es una locura. Por ejemplo, a mí en el hospital me toca muy seguido los paneles de citocinas y no es raro que tengamos 50, 100 mediciones, ¿no? Y que midas variables al por mayor. Entonces, este es un problema súper común, sobre todo cuando uno trabaja con datos biológicos, es muy, muy, muy común. Y ahora en la época del Big Data, donde todo se mide, es aún más común. Entonces, lo que se hace es que se reduce dimensionalidad. Hay muchísimos algoritmos para reducir estas dimensiones. El principal y el que es casi la base de la gran mayoría, más bien puedo contar los que no lo usan de base, es PCA. Entonces, lo primero que hay que decir de PCA es que PCA, ahorita lo vamos a ver con cuidado, pero PCA supone que los datos, PCA es muy sensible a la escala de los datos por la forma en la que mide la dimensionalidad, ¿no? Entonces, lo que hace es que ordena por varianza, ahorita lo vamos a ver con cuidado. Y lo primero que hay que hacer es que pues, si ustedes tienen unos datos que están en escala de 2000, 10,000 y otros que están en escala de 0,15, pues obviamente unos varían más que otros por la simple escala. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para PCA es poner todo en escalas que más o menos se comporten igual. En ese Calern hay un montón de algoritmos ya para hacer escalas automáticas. Yo voy a usar ahorita Standard Scaler, que lo que hace es que te pone la media en cero y la desviación estándar en uno, un poco como suponiendo que es todo normal. Y entonces este es bastante útil porque te mantiene, más o menos te ajusta todo y tú esperas que, pues como hay una misma desviación estándar, un porcentaje importante de los datos sea parecido, pero te mantiene muy bien la varianza, ¿no? Entonces lo importamos y lo instanciamos. Entonces, esto de aquí lo que hace es que nos genera un standard scaler. Entonces, imagínense que lo que estoy haciendo es que estoy jalando una máquina, así como dijimos que el análisis de datos es como cocinar. Entonces, aquí voy y bajo mi licuadora. Pero tengo que bajarla y tengo que asegurarme que esté limpia y tengo que conectarla. Ya tengo la licuadora y ahora le voy a poner los jitomates. En este caso, los jitomates son nuestros datos sin diagnóstico, porque ese pues es 0,1, se comporta diferente, ¿no? Y me va y le doy transformar y me regresa los datos escalados. ¿Cómo se ven los datos escalados? Se ven así. Yo que estoy pasando todo a data frames de nuevo, pero mi recomendación es que de hecho los mantengan ya que tomen un curso de análisis de datos avanzado, pues manténganlo en la estructura de ese Caler, ¿no? Entonces, aquí están mis datos. ¿Cómo se ven? Vamos a ver la descripción. Miren ustedes, todos tienen promedio de cero y desviación estándar muy cercana a uno. El mínimo puede variar, el máximo puede variar, pero todos tienen el mismo mínimo y la misma desviación estándar. Si los graficamos, vean ustedes que ahora las escalas son muy, muy parecidas. Hay algunas excepciones, miren, esta 10, esta 7,5, casi todos tienen outliers más bien. Pero ya vean ustedes que se comportan las escalas muy, muy parecido. Ok, entonces ya están mis datos en el formato que necesito. Esto es un poco como el paso de limpieza que hacemos, ¿no? Ahora voy a obtener los componentes. Lo que hace PCA es que imaginen ustedes que tiene una nube n-dimensional. Vamos a conseguir una nube n-dimensional. Entonces, voy a dejar de
3 segundos. Entonces, tengo aquí mi nube n-dimensional y está flotando en el espacio n-dimensional, ¿no? Esto es un monstruo de 33 dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer es que si se dan cuenta, la voy a poner alrededor de una caja para que la vean, está así toda pachona, ¿no? Entonces, lo que quiero es que en lugar de que esté así, quiero transformarla, rotarla de tal manera que la parte de la nube que tiene más varianza me quede en el eje de las X, la segunda parte de la nube que tiene más varianza me quede en el eje de las Y y la tercera parte me quede en el de las Z. Obviamente mi nube está flotando en el espacio, entonces tengo que hacer una rotación y otra rotación y otra rotación. Eso es lo que hace PCA. Ustedes van a rotar su nube n-dimensional para que las varianzas más grandes, los ejes, para que la parte de la nube con más varianza quede en X, en Y y en Z. Y así para abajo, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen es que van a sacar varias cosas. Esta es una técnica no supervisada, no requiere etiquetas, etcétera, etcétera. Em, es muy buena porque muchas veces hay muchos componentes que contribuyen muy poquito a la varianza, entonces uno los puede quitar con bastante confianza. Y lo que nos regresa PCA son los componentes, es decir, los vectores de carga, estos vectores que rotamos en términos de las características originales, la varianza que nos explica cada componente, es decir, qué tan largo es, y la proporción de la varianza como explicada por el componente, ¿no? Entonces, de ese sklearn importo PCA, le voy a decir cuántos componentes quiero y esto me regresa el número de componentes que puedo pedirle, ¿no? Le puedo pedir 10, le puedo pedir 15, muchas veces uno pide los primeros 5, más o menos, dependiendo de qué aplicación uses. Y ahora le voy a decir que ajuste a mis datos escalados. Acuérdense, esto como utiliza varianza, pues los datos tienen que estar más o menos en una escala comparable, ¿no? Ahora, obtengo los componentes que están en PCA componentes y los voy a meter en un data frame para que los veamos fácil, ¿no? Y les voy a explicar, y les voy a agregar el porcentaje de varianza que explica. Entonces, miren, este es el componente 0, es el que vamos a poner en el eje de las X, el que más explica el 44% de la varianza, y esto es la contribución de cada una de las variables a mi componente. Un poco también esto es la transformación que tengo que hacer para rotar, ¿no? El componente 1 explica el 19%, 9, 6, 5. Y si nos seguimos para abajo, yo le podría pedir 15 componentes, pero ya abajo explican el 1%, el 2%. Uno dice, bueno, pues los puedo, explican poco de la varianza de mis datos, los puedo ignorar, ¿no? Por ejemplo, si quieren ustedes ver, aquí voy a poner lo que explican absolutamente el 0.25. Entonces, miren, el componente 0 tiene concavidad, 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 pero miren, por ejemplo, el componente 4 tiene smoothness, simetría y miren aquí, compactness, compactness, estos son negativos. Entonces, lo que esto nos dice un poco es como que la correlación fuera negativa, como que la rotación hay que voltearla así. Entonces, así puedo uno más o menos ver, a veces sí los componentes sí queda súper claro, así como una variable o un conjunto de variables asociadas contribuyendo a un componente, a veces esto incluso se grafica con flechitas, es súper útil esa visualización. Entonces, ¿cómo veo el PCA? La gran ventaja del PCA no solo son los componentes, sino que te vuelve los datos súper visualizables, porque tomas los dos principales componentes, pones uno en X, uno en y coloreas por algún criterio. A veces incluso se le ponen flechitas para ver cada variable cómo contribuye a cada componente, ¿no? Entonces, aquí transformé mis datos. Esto muchas veces viene en los tutoriales de la documentación, ya lo pueden pedir en ChatGPT. Tomo los datos transformados y los grafico. Y miren, este es mi componente 1, como ven es el más largo, mi componente 2, y aquí tengo los malignos y los benignos. Entonces, esto es súper útil porque esto nos dice que algo de lo que está dentro de los datos sí nos permite separar relativamente bien.
Obviamente hay una zona de intersección aquí, pero en general, miren, aquí se hace una nube y otra nube. Entonces, esto nos anima bastante a decir, pues los datos sí se paran. Ahora hay que saber cómo. Ok, una cosa que se puede hacer y que muchas veces es de interés como muy científico es saber qué variables se relacionan más con una variable objetivo. Entonces, a mí hoy me interesa saber si mi tumor es benigno o maligno, si mi biopsia, le siento que sea la paciente, es que la bolita está rara, pero no pasa nada, o si tengo que decir, oye, quimio y tratamiento porque esto está grave, ¿no? Hay muchas formas de ver si una variable, es decir, estos se llaman pruebas univariables, porque quiero ver cada variable por sí misma, qué tanto me contribuye a algo. Se pueden hacer ANOVAs, chis, correlaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Una que es muy común y que a mí me parece que es de las que se usan también seguido es seleccionar las K mejores. Entonces, lo que esta hace es que hace, por ejemplo, en este caso vamos a usar chi cuadrada sobre los datos y te dice cuáles de las variables explican más de la contribución. Muchas veces ustedes podrán hacer esto así como plantear todas las chi cuadradas, hacer todas las pruebas. Muchas veces es mejor ver si ese calendar ya tiene un algoritmo porque ya incluye las correcciones, las transformaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a hacer esto, voy a importar, seleccionar las K mejores con la prueba de chi cuadrada y le voy a decir, dame las 5 mejores, ¿no? Y entonces le doy los datos, los ajusto, le digo, dámelos, enlístamelos y me dice las 5 mejores predicciones, que las 5 que te predicen más, las 5 variables que predicen más, si es esto o aquello, son perímetro, área, error, worst perimeter y worst area, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a graficarlas, voy a usar SNSPerplot, que es una visualización muy bonita, y miren ustedes, aquí tengo perímetro promedio contra perímetro promedio, vean las distribuciones, ¿no? Hay un sobrelape, pero en general sí se para. Y si vemos, por ejemplo, perímetro contraria, vemos que sí parece separar. Obviamente las relaciones van cambiando. Una cosa súper importante es que quiero que vean que ninguna de estas variables por sí sola me permite separar los tumores benignos de malignos. Pero el PSA en general me permite decir así como, bueno, pues sí medio separa, ¿no? Ya que empiezo a ver las relaciones como que sí se ven clústeres. Entonces, a mí lo que se me empieza a antojar es buscar una forma un poco más compleja que incorpore todas las variables para ver si puedo predecir qué tumores son benignos y cuáles son malignos. Lo que vamos a hacer es una regresión logística. A ver, una función logística, esto es una función de esta manera, ¿no? Entonces tienen ustedes que va bajita, luego esto sube y luego se ajusta alta. Y muchas veces se va de 0 a 1. Entonces, si ustedes tienen una variable que es positiva o negativa, muchas veces se le ajusta una logística. Esto es muy parecido, por ejemplo, a la regresión lineal. Ustedes tienen dos variables que se correlacionan linealmente, saben que una sube, la otra sube, una baja, otra baja, ajustan una recta con mínimos cuadrados, esto creo que se ve en la prepa, y entonces la recta si tienen si dicen, pues mi X vale tanto, entonces puedo decir cuánto vale Y. Aquí estamos haciendo, eso es la regresión lineal, literalmente es ajustar una recta y luego aventarle valores, ¿no? Aquí la regresión logística, lo que vamos a hacer es decir, tomo todas las variables, les hago un ajuste y con cierta y con cierto estándar me van a dar 0 y con otro serio conjunto de valores me va a dar 1. Y uno puede relativamente ajustar muy fácil esto. Uno muchas veces selecciona un valor de la logística de tal forma que esto suba súper rápido y te queda así casi 0 y 1. Miren, aquí por ejemplo se nota muy bien, ¿no? Escoge uno un valor de A y de B tal que suba súper rápido y te quedan así los unos y los ceros. Eso es lo que hace la regresión logística. Entonces voy a importar todo, incluyendo qué tan ajusto es.
y voy a ajustar una logística. Esta ya es una técnica de aprendizaje y en cierta forma es supervisado porque yo quiero, porque quiero ver qué tal lo hace y quiero revisar y voy a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividir en dos. Voy a tomar una parte de mis datos y los voy a utilizar para aprender la función. Y ya que la computadora la haya aprendido, tengo que evaluarla, porque toda tarea de aprendizaje tiene que ir asociada a una tarea de evaluación. Entonces voy a guardar otro conjunto de los datos que mi algoritmo no va a ver, pero que yo ya sé la respuesta y se los voy a aventar. Le voy a decir, a ver, aquí toma estos datos, dime qué supones que va a ser benigno o maligno y lo voy a comparar con la respuesta que yo ya sé. Y entonces eso me va a decir qué tan bueno es mi algoritmo. A veces se separa un tercer grupo, porque a veces alguien puede aprenderse algo sobre específico, ¿no? Esto es como el alumno que no sabe matemáticas, que es súper malo para las matemáticas, entonces se pone a estudiar y se memoriza todos los problemas del libro, porque sabe que el profesor saque el examen de tal libro y entonces se los memoriza, ¿no? Y pasa el curso de matemáticas no porque entendió, sino porque se los memorizó. Suena broma, pero es anécdota. Tengo alguna amiga que así pasó varias matemáticas. Entonces, en ese caso, la verdad es que no está aprendiendo la estructura matemática, sino está memorizando lo que tiene que pasar. Eso se llama sobreajuste. Ahorita vamos a hacerlo súper sencillo. Vamos a tener un conjunto de entrenamiento, que es el que van a usar para aprender nuestro algoritmo, y uno de evaluación, que vamos a ver casi como qué tan bien le va, ¿no? Entonces, vamos a decir, esto se divide en dos matrices, bueno, una matriz y un vector. La matriz X con los datos de todas las variables, el vector Y que tiene el resultado de si es benigno o maligno. Y entonces en el total tenemos cuatro, ¿no? La matriz de entrenamiento y los resultados de entrenamiento, la matriz de prueba y los resultados de prueba. El algoritmo en el aprendimiento solo va a ver X y Y de entrenamiento, ¿no? Entonces divido los datos, ese Kalern ya me ayuda a dividirlos. Esto de hecho es todo un arte dividir, porque a veces hay que checar que haya grupos representativos, que haya de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí impacta mucho algunas de las cuestiones de representatividad de datos cuando uno ya está utilizando datos de gobierno, porque, por ejemplo, si uno está entrenando un algoritmo para, no sé, predecir el caso clásico, ¿no? ¿Cuánto tiempo le puedes, si le das a alguien fianza o no, o cuánto tiempo debe de hacer de cárcel? Y tus datos están sesgados hacia una población afrodescendiente o latina, porque tienes datos sistémicos, o si no tienes representación porque tienes 7 personas de Australia, entonces eso te sesga los datos y te sesga el entrenamiento. Es todo un tema. Pero bueno, separé yo los datos, miren ustedes, tengo el vector de entrenamiento, esta es mi matriz y este es mi vector de resultados, ¿no? Entonces, ahora voy a entrenar. Le voy a quitar este parámetro para que vean algo. Una cosa es que el algoritmo va a tardar un rato en entrenar. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, son muy pocas iteraciones, es decir, le di muy poco tiempo para ajustar y llegar a un buen resultado. Le voy a incrementar el número de iteraciones. Ahora sí ya quedó, ¿no? Eso lo que hace es como darle más tiempo para pensar. Y me dice, perfecto, ya tengo un modelo ajustado para una regresión logística. Y me da todos los parámetros y me lo despliega súper bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Te dice la documentación, te dice si lo ajustaste. Ese calendario es muy bonito. Entonces, yo ya tengo el modelo. Ahora quiero probarlo. Es decir, ¿aprendió bien? Entonces, le voy a pasar la matriz de X de prueba, los que separé para evaluar. Y me va a regresar una predicción. Y me dice, bueno, para el primero de prueba tanto, para el segundo tanto, etcétera, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a comparar los datos que yo ya sé, los que vienen en mi dataset, que yo estoy segura que son malignos o benignos, contra su predicción. Y vamos a ver qué también aprendió. Y me dice, la precisión es de 0,976%. Es decir, en el 97% de los casos
coincide lo predicho contra lo que es. Entonces, este modelo quedó súper, súper, súper bien. Entonces, ¿vieron ustedes lo que hicimos? Dijimos, voy a hacer un modelo. Cuando yo digo que es un modelo logístico, ya estoy suponiendo una cantidad de cosas, ¿no? Estoy suponiendo la forma de las relaciones, que todo tiene que ser 0 y 1, etcétera, etcétera. Separo los datos en dos, un conjunto de entrenamiento y uno de prueba. Entreno el modelo, me aseguro que converja. Para eso le pusimos más iteración, le dimos más tiempo, ¿no? Y luego el entrenamiento lo checo contra el examen, le hago el test y veo que también funciona. Si lo que me predice coincide con lo que yo sé que es. Y ahora sí, dirán ustedes, lo puedo mandar a pacientes. Más o menos. Hay varias cosas que hay que checar. Eh, Hay dos tipos de error en estadística. Es decir, ustedes ven que hacemos una prueba de hipótesis y les digo, oye, es que tal cosa es sí o no. Entonces puedo tener dos tipos de error. Yo les digo, ¿saben qué? ¿Esta biopsia es maligna o no? Hay el error tipo 1, que son los falsos positivos. Por ejemplo, yo le digo a este señor bastante grande, usted está embarazado. El señor no está embarazado. Pero yo le dije, usted sí está embarazado, es un falso positivo. Le dije que sí cuando es falso. Ese es el tipo 1. Y el error tipo 2 es falso negativo. Yo tengo una mujer muy embarazada, hasta ya se le salió el ombligo y todo, y le digo, no, usted no está embarazada. Ese es un falso negativo. Yo le dije que no era cierto, pero eso es una mentira. Esto es, por ejemplo, muy común en las pruebas de hipótesis, ¿no? Tú dices, mi hipótesis es cierta, pero no era cierta. O mi hipótesis es falsa, pero no era falsa. Esto tiene implicaciones súper fuertes en la clínica. Si yo a una paciente le digo su biopsia, sí, tu biopsia sí es de cáncer maligno, hay que operarte, y el cáncer no es maligno, pues de entrada la angustia, que no es algo menor, ¿no? Es decir, la angustia es súper estresante biológicamente y emocionalmente. Y luego una cirugía, las mastectomías son súper agresivas, la quimio es súper agresiva y la paciente no tenía nada, pobre mujer. Y ese es un problema muy, muy común, por ejemplo, con con los ultrasonidos, ¿no? Las pruebas, y con muchas de las pruebas que se hacen de cáncer de mama, es súper común que te digan, sí, te vas el susto, te hacen la biopsia y no pasa nada, ¿no? Entonces, este es un error súper grave. Y además, pues tú le pones a las pacientes que vayan, tienen que ir tienes el costo de atenderlas, tienes la saturación, porque los hospitales están súper saturados, entonces los falsos positivos son graves. Pero los falsos negativos son terribles. Si una paciente tiene cáncer y no le decimos a tiempo, el cáncer progresa y a ver trata un cáncer en metástasis, ¿no? Entonces es muy importante que nuestros algoritmos sean lo más ajustados posibles, que nos dé la menor cantidad de falsos positivos y la menor cantidad de falsos negativos. Para ver esto, hay tres medidas. Tenemos la sensibilidad, que es cuántos verdaderos positivos encuentra. Entonces, si dice que esto es verdad, es verdad. Tenemos la especificidad, cuántos verdaderos negativos son negativos. Si dice que no, es no. Y tenemos la precisión, que nos dice cuántas de las positivas fueron correctas. Es decir, si yo digo que esto es cierto, ¿qué tan probable es que esté en lo correcto? La precisión es lo que medimos arriba. Pero muchas veces lo que hay que hacer es que hay que ver la sensibilidad y la especificidad. Para hacer esto se hace una curva ROC. En el eje de las X yo voy a poner la sensibilidad, es decir, cuántos verdaderos positivos tengo, y en el Y uno menos la especificidad, es decir, más o menos esto me dice cuántos verdaderos negativos tengo. Para hacer esto utilizamos una probabilidad. Casi todos los algoritmos de Caldera tienen la probabilidad. Aquí nos regresan 0 y 1. Pero la verdad es que lo que nos regresa de fondo es una probabilidad, dice 98% de que sea verdadero, 0,2% de que sea verdadero. Entonces fijo un umbral y con eso te regresa el 0 y 1. Pero te puede regresar una probabilidad y de hecho es mucho mejor pedirle la probabilidad porque entonces puedes ver qué tan certeza tienes, ¿no? Entonces tomas un umbral de decisión así como, bueno, arriba de 98 te va a decir que sí, arriba de 9 te va a decir que sí, arriba de 7, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Para volver 0 y 1, tú estás utilizando un umbral sobre tu probabilidad.
y gráficas los puntos cambiando esta probabilidad. El resultado es una curva que se ve así. Si idealmente la curva tiene que ser como esta, ¿no? Tiene que estar lo más cercano a 0 y 1, porque esto significa que tiene alta especificidad, que tiene mucha especificidad y mucha sensibilidad. Si está aquí, lo mismo da que te avientes una moneda. Si está aquí, no le da ni a los positivos ni a los negativos. Si está aquí abajo, tu modelo está invertido, algo hiciste súper raro con los datos, revísalo. Es decir, el modelo sí está prediciendo algo, pero está al revés. Así como hay gente que siempre se equivoca, eso es un talento especial. Entonces, revisa por qué tu modelo siempre te dice que no. Lo que medimos entonces es el área bajo la curva. Mientras más cercana a 1, mejor. Si su modelo da 1, algo está muy raro con su modelo, lo sobreajustaron. Revisen su modelo. Los modelos, en mi experiencia, no dan 1 y si dan 1, algo está muy, muy, muy mal. Pero en general, si se acerca a 1, esto es bastante sensato. Entonces, mi área es 0,998, entonces mi modelo funciona muy bien. Los verdaderos positivos son verdaderamente positivos y los negativos son verdaderamente negativos. Súper bien. Entonces, esta lección ha sido una locura de lección. Hemos visto muchísimas cosas. Los segundos, muy bien. Vimos medidas de correlación de Pearson, vimos PCA, vimos selección de variables, vimos regresión logística, solo de algoritmos, vimos 4 algoritmos. Muchas veces esto se ve a lo largo de un largo semestre, lo verían en 2 o 3 cursos de cuestiones. Además, vimos que hay muchos conceptos asociados. Vimos que, por ejemplo, se hacen muchas correlaciones o muchas pruebas estadísticas, la que sea, hay que hacer prueba de hipótesis múltiple, sí, dependiendo del algoritmo, los algoritmos tienen suposiciones, entonces hay que hacer una prelimpieza y hay que escalar los datos. Vimos bases de aprendizaje supervisado, que hay que dividir los datos en entrenamiento, etcétera, etcétera. Luego vimos todas las cosas que hay que evaluar para decir, ¿ya tienes tu modelo? Pues no, cariña, hay que ajustarle 20,000 cosas, ¿no? Hay que ver los errores tipo 1, los tipo 2, la sensibilidad, la especificidad, la precisión, hacer la curva ROC para ver cómo sale, etcétera, etcétera. Entonces, este fue una clase estrepitosamente rápida de lo que es muchas veces ciencia de datos. Y yo sé que para ese momento se están sintiendo absolutamente que no saben nada. Y la verdad es que eso me alegra mucho. Hay esta cuestión que es el efecto Dunning-Kruger. La gente cuando está aprendiendo algo, primero dice no sé nada. Y pues sí, efectivamente no sabes nada. Empiezas de cero, no sabes nada. Y la gente entonces se siente muy poco confiada porque no sabe nada. Este es el día que uno agarra el coche por primera vez y le dicen, enciende el coche. Y uno se apanica encendiendo el coche. Pero conforme sube la experiencia, la gente cree que las cosas son súper fáciles. Y seguramente ustedes conocen a mucha gente que dice, ah, sí, es fácil. Y hace las cosas así como, uy, eso es una tontería. Y eso es porque saben lo suficiente como para intentar y lo suficientemente poco para no poder evaluar si lo que están haciendo está bien. Y luego, pues uno sigue aprendiendo y uno descubre que es complicado, ¿no? En la clase de estadística y en esta clase hemos visto muchísimas cosas. De hecho, más que enseñarles estadística o no, o machine learning, quise yo enseñarles todo lo que puede fallar, todos los procesos asociados. Entonces, ustedes ya vieron que hacen una prueba, quieren hacer una prueba y quieren decir, varían las medias o esta cosa tiene lo más básico, ¿no? Distribución normal. Vimos que a veces hay que saber si la prueba es para cuántos datos, si la prueba no es para tantos datos, no funciona, hay que revisar visualmente, etcétera, etcétera. Ya vieron ustedes que esto se puede poner complicado. Si hacen ciencia de datos, uno tiene que hacer el pipeline completo. El pedirle a ChatGPT que te dé el algoritmo o el código para ajustar un modelo logístico es trivial. Literalmente, en un tweet sale, ¿no? No sé, sin caracteres, ustedes pueden tener el código, lo copian, lo pegan y les va a salir y les va a funcionar.
Pero entender el pipeline de cuál es la prueba que vas a usar para tu conjunto de datos, para lo que quieres hacer, las transformaciones que hay que hacer, cuál de todos los 7 escalados hay, cómo vas a entrenar, cómo vas a validar, si vas a hacer etcétera, etcétera, eso es mucho más complejo. Entonces, estamos en este punto donde dijimos, oh Dios mío, esto es complejo y espero que ustedes estén en este no sé nada. Si están aquí o en UPS o en no sé nada, vamos muy bien. Porque ustedes ya saben lo suficiente para evaluar lo que no saben. Entonces, ya saben algo, saben suficiente para evaluar lo que no saben. Y yo sé que se van a sentir mucho más inciertos, está bien. Espero que cuando alguien les diga un algoritmo de Machine Learning ya tengan una idea general de que tienen que evaluar varias cosas, que tienen que revisar, y así como yo, pero eso no es tan sencillo. Y ahora lo que sigue es que vayan aprendiendo para construir verdadero conocimiento. Jamás se van a sentir tan seguros como cuando eran ignorantes. Y eso tómenlo como un consuelo. Es muy bueno saber que uno no sabe las cosas. Es muy bueno dudar porque significa que uno se cuestiona si lo que está haciendo está bien o mal. Pero quiero que vean que a lo largo de este curso hemos aprendido muchísimas cosas. Ya pueden instalar Anaconda, ya pueden cargar los datos, ya pueden hacer limpiezas, visualizaciones, estadística descriptiva, que es bastante confiable. Ya tienen una idea bastante sensata de qué tienen que son unas pruebas estadísticas, tienen que ver cuáles son las suposiciones, la hipótesis, los criterios de aceptación, checar el p-value y el estadístico. Ya tienen una idea de que los pipelines de machine learning son complejos y ya con lo que tienen pueden seguirse a cursos más avanzados. Ya tienen la habilidad computacional para tomar un curso de machine learning o de data science, incluso de IA generativa con absoluta confianza. Si ya quieren irse a un curso de estadística para, sobre todo para números más chicos o de diseño experimental, también ya dieron un repaso fuerte, ya tienen la parte computacional, entonces R o lo que vayan a usar se les va a hacer mucho más fácil. Han aprendido mucho. Entonces yo sé que a lo mejor después de esta clase en particular no es sentir que no saben nada. Me alegra que sientan que no sepan nada. Siempre es mucho mejor dudar de uno mismo que estar en este punto donde uno es un absoluto ignorante y con absoluta confianza. Entonces, si creen que las cosas son fáciles, no se lo siente, revisen más. Muchas gracias y nos vemos para la última clase de esta sesión que será mapas. Hasta la próxima.